para edificarnos. Sanidad con propósito. Sanidad con propósito. Amados hermanos, hoy quiero que reflexionemos en la cobertura de la cruz. La palabra del Señor nos muestra a lo largo de todas sus páginas una cobertura sobrenatural de Dios, una cobertura infinita de un Dios bueno que nos ama. Quiero que nos tomemos un momento para poner este devocional en las manos de Dios, que dispongamos nuestro corazón y lo oremos al Señor, contándole a Él nuestras angustias, pero también nuestras metas, nuestras ilusiones y todo lo que tenemos en nuestro corazón para Él. Amado Dios, hoy te damos gracias, Señor, por una oportunidad más de vida, Señor, por una nueva misericordia, Señor, que se desata sobre nosotros cada mañana, por una nueva oportunidad más de ver crecer a nuestros hijos, por una oportunidad más de compartir en familia, por una oportunidad más de buscar tu nombre, de buscar tu rostro, de buscar tu cobertura, de buscar tu restauración. Amado Señor, yo quiero que vengas a mi vida hoy y hables a través de esta palabra que ha restaurado la vida de tantas personas y que puede restaurar mi hogar, que puede restaurar mi vida y que puede restaurar mi corazón. Yo te entrego, Señor, mi corazón para que seas tú obrando a través de tu bendita palabra en cada una de las áreas que necesite mi corazón y mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo quiero que hablemos hoy acerca de cobertura. Y quiero que nos enfoquemos al mirar la cobertura en la fe. Proverbios 3, 5, 6, en la versión Reina Valera dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate de Jehová implica confía completamente en Él. Fiarse de Jehová es algo así como aquel niño que toma la mano de su padre, que toma la mano de su madre y va a cualquier lugar donde él lo lleve o ella lo lleve, sin temor alguno de que su mamá o su papá se están equivocando. Y nosotros como padres sabemos que muchas veces no sabemos qué hacer, que muchas veces no sabemos a dónde vamos con ese hijo, que muchas veces no sabemos a qué lugar lo llevaremos, pero Él confía plenamente en nosotros, aunque somos imperfectos. Un niño siempre confía en su papá, sabe que su papá va a hacer lo mejor por él, sabe que su papá lo va a llevar al mejor parque, al mejor lugar, y su papá para el niño de 3 años, 5 años, es un héroe. Su papá es el héroe que lo sabe todo. A medida que crecemos, nos apartamos de papá, nos apartamos de mamá y nuestro corazón se entristece muchas veces porque vienen las discusiones, porque vienen las diferencias, porque nosotros como hijos también queremos tomar nuestro propio camino. El Salmo 23, que es un salmo hermoso, nos habla acerca de guianza. Nos habla acerca de ese papá que quiere llevarnos de su mano, de ese papá que nos quiere llevar a lugares delicados para descansar, que nos quiere llevar a aguas de reposo, que nos quiere pastorear. De manera imprescindible tenemos que tomar la decisión por Él. Nosotros como hijos al crecer, a pesar de que muchas veces tomamos decisiones equivocadas que nos apartan de papá, podemos retomarlo, podemos reorganizarlo, podemos ir al arrepentimiento. Muchas veces hemos tenido diferencias con papá, muchas veces hemos tenido diferencias con mamá. La Biblia lo ilustra con una parábola, la parábola del hijo pródigo. Y cuenta esta parábola que este hijo le pidió la herencia a su padre y le dijo: no quiero nada más contigo, me voy. Y se fue. Gastó todo su dinero, pero cuando estaba allí, en el lugar más profundo de su desesperación, dice la Biblia que él volvió en sí. Y cuando volvió en sí, reflexionó y dijo: en la casa de mi padre hay muchas cosas buenas por disfrutar. En la casa de mi padre hay comida y yo aquí muero de hambre.
En esta primera etapa de la cobertura de la poderosa y la infinita misericordia de Dios, el Señor nos pide que abandonemos la aparente seguridad de lo que creemos saber y entender por nosotros mismos. Que busquemos tener en nuestro corazón una confianza exclusiva en Él. Que volvamos en sí. Es como si regresáramos a nuestra infancia, cuando tomábamos de la mano a nuestra mamá o nuestro papá y nos íbamos con Él sin importar a dónde fuera. El hijo pródigo volvió en sí y dijo: yo quiero tomar la mano de mi padre nuevamente. Yo quiero que mi padre me vuelva a guiar. Yo solo he llegado a los lugares más olvidados, abandonados y oscuros de mi vida. Esa decisión tenemos que tomarla nosotros mismos. ¿En qué momento de tu vida estás? Todos tenemos ese momento en el que decimos: estoy acabando con mi vida. Papá puede ayudarme. Mamá tal vez sepa qué hacer. Papá tal vez tenga la solución. Y si bien nosotros confiamos en padres, muchas veces ausentes y equivocados en esta tierra, ¿cuánto más hará el Señor, Todopoderoso y Eterno, por nosotros, si nos hacemos hijos suyos? Es tanto así su amor tan grande, que envió a su único Hijo, a su unigénito, a morir en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Él tiene tantos deseos de salvarnos. Él tiene tantos deseos de enderezar nuestra vida, que envió a Jesucristo, a su único Hijo, a salvarnos, a morir en la cruz, a darnos la cobertura infinita de la cruz. Desde el principio el Señor ha querido hacer pacto con nosotros. Desde el principio del Génesis hemos encontrado muchas ilustraciones acerca de cada uno de los pactos que Dios ha hecho con nosotros. Y me voy a detener un poco en medidas. Y voy a hablar un poco acerca de medidas. Porque los seres humanos nos encanta medirlo todo. Tenemos las medidas del arca. En Génesis capítulo 6, versículo 13, encontramos las medidas del arca. En la versión Reina Valera dice: dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y le da la siguiente ordenanza: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Tenemos medidas específicas del arca de Noé. Tenemos la orden de una medida específica del arca de Noé. Cuando el Señor quiso que le construyeran un templo, mandó a Salomón y le dio medidas exactas del templo. Y le dijo en Primera de Reyes capítulo 6, el templo que el rey Salomón construyó para el Señor medía 27 metros de largo por 9 metros de ancho y 13 metros y medio de alto. El vestíbulo de la nave central del templo medía también 9 metros de ancho y por el frente del templo sobresalía 4 metros y medio. Tenemos medidas exactas del templo. Tenemos una medida para estos momentos, pero con Jesús no tenemos medida. Dice la palabra del Señor: de tal manera nos amó. Fue tan grande, fue tan sin medida, que fue como cuando un padre entrega a su propio hijo. No hay medida para eso. Un padre que tiene que entregar a su hija en el altar porque se va a casar, sufre el dolor de una pérdida. Cuando su hija viene y le dice: tengo un novio, sufres un duelo, porque tú le amas sin medida, porque el amor de un padre por un hijo es sin medida. Cuando un hijo pierde a su padre es huérfano. Cuando un esposo pierde a su esposa es viudo. Cuando un padre pierde a su hijo, no hay nombre para eso. Se supone que no suceda, porque el amor es sin medida. Y Dios nos amó de tal manera, sin medida, que entregó a su único Hijo para salvarnos. Y Jesús nos dice: por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñeles que guarden todas las cosas que os he mandado,
Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, sin medida. Ahora tienes la posibilidad de acogerte a un amor sin medida. Tienes la oportunidad de encontrar una restauración sin medida. Fíate de Jehová de todo tu corazón, sin medida. Reconócelo en todos tus caminos, sin medida. Entrégale tu vida al Señor, porque Él tiene un amor sin medida para darte. Él tiene unas ganas de restaurar tu vida que tú no te imaginas. Él puede hacer cosas en tu vida que tú no te imaginas. Cuando llegué a Cristo, jamás me imaginé que hoy estaría predicando el Evangelio de la restauración, porque era una persona que no era apta para esto en ese momento. Hace unos días le decía a alguien, tal vez tú no seas el hombre adecuado para esta mujer. Tal vez en este momento no seas. Fíate de Jehová de todo tu corazón, porque llegará un momento en el que el Señor te dará una sanidad tan ilimitada que te pondrá en lugares de autoridad que no te imaginas. Porque la sanidad de Dios, la cobertura de la cruz, muy diferente a la del arca, muy diferente a la del templo, la cobertura de la cruz no tiene medida. Jesús extendió sus brazos en la cruz, sin medida, de oriente a occidente, de norte a sur, sin medida. El Salmo 132:12 dice: si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Yo quiero que reflexionemos en esa decisión de recibir al Señor, de sentarnos en lugares de autoridad, en tronos de justicia y lugares de autoridad para siempre. ¿Estamos guardando el pacto del Señor? ¿Estamos haciendo lo que realmente el Salmo 23 nos invita a hacer? ¿Dejarnos guiar por sendas de justicia? ¿Estamos tomados y aferrados de la mano del Señor? Que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no vamos a temer mal alguno, porque tú estás conmigo, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento, porque tú pagaste por mí en la cruz. ¿O estamos un ratito con Jesús y un ratito en el mundo? Un ratito de cobertura y un ratito de afán, de ansiedad, de alcohol. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, sin medida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La cobertura de la cruz no tiene principio, no tiene final. Desde antes de la fundación del mundo el Señor te eligió a ti y a mí. ¿Qué estás haciendo en este momento con esa elección que Dios hizo por ti? ¿En qué lugar de oscuridad estás en este momento? Porque el Señor te eligió a ti y a mí desde antes de la creación del mundo. Y tenía planeado enviar a su Hijo a morir en una cruz por ti y por mí. ¿Qué estamos haciendo con esa elección que Dios hizo por ti y por mí? ¿Estás caminando hacia la sanidad, hacia la restauración, hacia la cruz? ¿O estás alejándote cada vez más y más, como aquel niño que suelta la mano de su padre y se va por su propio camino, a equivocarse, a fracasar? Necesitamos ser conscientes de que tenemos que tomar nuevamente la mano de papá, de que la única salida y la única alternativa que tenemos en nuestra vida es aferrarnos a la cruz. Jesús en la cruz sufrió un sufrimiento tan indecible que ningún ser humano podría soportarlo. Antes de la cruz lo azotaron 5,000 veces. Un azote romano era terrible. Y Él lo hizo todo por ti y por mí. Lo hizo todo para darnos salvación, para darnos cobertura, para confortarnos, para poder guiarnos. ¿Estás dispuesto a dejar lo que estás haciendo y seguir a Cristo? ¿Estás dispuesto a salirte de la comodidad de tu vida y comenzar a buscar la cobertura de la cruz con las exigencias que esto trae? Él nos pide que guardemos su pacto. Él nos pide que guardemos su testimonio. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré. Él vino a enseñarnos. Él vino a ser maestro. Y nos pide que le sigamos y que guardemos ese testimonio. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Tenemos que sacudirnos y, como el hijo pródigo, volver en sí y decir: papá, yo quiero regresar a ti, aunque esté en valle de sombra y de muerte, aunque esté en un hueco profundo. Cuando estuve allí recuerdo haber dicho: lo único que sé es que estoy tan en el fondo que de aquí para abajo ya no hay nada más. Y entonces yo clamé a ti. Y entonces yo dije: Señor, yo quiero que vengas a mi vida. Yo no quiero seguir así.
Yo quiero una nueva oportunidad. Entonces allí, en el lugar más oscuro, yo volví en mí en este caso. Y dije, Señor, yo quiero que te apersones de mi vida. Yo quiero la seguridad de la cruz. Pero quiero tomarme la seguridad de la cruz en serio. Yo quiero servirte en serio. Yo quiero decidirme por ti en serio. ¿Qué vas a hacer con este hombre tan fallado, tan malherido? Y él me dijo, anda, aderezaré mesa delante de ti en presencia de los que te angustian. Ungiré tu cabeza, pondré a rebosar tu copa. Ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Ciertamente habitarás en mi casa. Ciertamente yo te voy a restaurar. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Y hoy el Señor nos pregunta, yo te elegí desde antes de la creación del mundo. ¿Qué estás haciendo en este hueco tan oscuro y tan profundo? ¿Estás dispuesto a seguirme? ¿Estás dispuesto a tomar la decisión de buscarme? Porque el hijo pródigo no solo volvió en sí. El hijo pródigo entonces dijo, voy a armar un plan, voy a armar una estrategia. Y si leemos este capítulo encontramos que él armó una estrategia para regresar. Incluso ensayó lo que le iba a decir a su padre. Ensayó lo que le iba a decir a su papá. Entonces dijo en el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre. No importa dónde estás, no importa en qué lugar de oscuridad te encuentras. La cruz de Cristo no tiene medidas para alcanzarte a ti. La cruz de Cristo no tiene medida para llegar hasta el lugar donde estés. Han escalado con naves espaciales, con sondas espaciales, hasta la luna, hasta arriba de la atmósfera. Desconozco hasta dónde hayan llegado, pero sí sé algo con seguridad, que hasta allí alcanza la cruz de Cristo. Han excavado en lo profundo de la tierra y han buscado el centro de la tierra. Han hecho huecos, minas y han cavado, y no sé hasta dónde han llegado, pero sí hay algo que estoy seguro, y es que hasta allí alcanza la cruz de Cristo. Me levantaré e iré a mi Padre. No importa cuánto tenga que caminar, no importa hasta dónde tenga que ir, me levantaré e iré a mi Padre. Pero no solo iré, no solo voy a llegar y me voy a quedar allí callado, voy a confesar mi pecado. El hijo pródigo se levantó, caminó y confesó. El hijo pródigo, después de que volvió en sí, confesó y ensayó su confesión. Primero se confesó con su Padre del cielo. Y en esta primera vez le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Después de ensayar esto él, después de ponerlo en su corazón, después tal vez de repetirlo varias veces en ese hueco, en esa cochinera donde estaba con los cerdos, tomó acción y entonces dice que en el versículo 20 se levantó y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y entonces el hijo le dice lo que había ensayado. El hijo le dice lo que ya a Dios le había confesado en su intimidad. Entonces el hijo le dice lo que el Señor había puesto en su corazón decirle a su papá. He pecado contra el cielo y contra ti. Reconoce tus pecados. Reconoce que estás mal. Reconoce que necesitas que la cobertura de la cruz de Cristo te alcance. Reconoce que necesitas a Jesús. Reconoce que no importa el lugar en el que estás, allí Jesús va a ir a sanarte. Reconócelo. Reconoce que estás mal. No soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno de ti. He pecado. Estoy mal. No sé qué hacer. Porque Dios el Padre, como un Padre excelente, bondadoso, ejemplar,
Hará una fiesta tan grande cuando reconozcamos que somos pecadores y que estamos mal, que mandará a matar el becerro más gordo y hará una fiesta tan impresionante que, como dice el Salmo 23, aún delante de tus enemigos aderezará una fiesta, aderezará una mesa, organizará un festín, porque mi hijo, que estaba muerto, ha revivido. Se había perdido, pero lo hallé. Primera de Juan dice: y vosotros estando muertos en delitos, en vuestros delitos y pecados. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. El Señor está allí, dispuesto para perdonar todos nuestros pecados, el día que nosotros nos reconozcamos pecadores. Este es el momento de reconocer que necesitamos a Jesús, que sin Él va a ser imposible llegar a cualquier meta que tengamos en nuestra vida. Hay tanta gente alrededor del mundo, con tantos beneficios económicos, financieros, con tantas comodidades, viajes, ropa fina, pero alejados de Él nada podemos hacer. Necesitamos la cobertura de la cruz. Y para la cobertura de la cruz tener en nuestra vida, necesitamos reconocer nuestros pecados. Porque hay un acta de decretos contra nosotros que nos es contraria. Pero Jesús la quitó de en medio de nosotros y la puso en esa cruz. No importa dónde estés, no importa lo que hayas hecho, no importa qué tan malo haya sido lo que has hecho. El Señor quiere cubrirte con la cruz, quitar el acta que hay contra ti, que es contraria a ti, quitarla de en medio de ti y ponerla en la cruz. Rescatar tu vida implica que tienes que arrepentirte, que tienes que reconocerlo, que tienes que buscarlo, que tienes que volver en sí, que tienes que armar un plan, que tienes que hacerte oír, que tienes que clamar a Él. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te mostraré cosas que nadie conoce, tesoros secretos. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare, se volviere a mí, yo le responderé. El Señor siempre nos hace la promesa de respondernos. El Señor siempre nos hace la promesa de abrir sus brazos. Y su amor es infinito, inagotable, inimaginable. Muchas veces pecamos y nos apartamos de Dios, cuando de quien deberíamos apartarnos es del pecado. No hay un pecado tan grande que Dios no pueda perdonarte. No hay algo tan vergonzoso que Dios no pueda quitar de en medio de ti. No hay un acta tan impresionante que Dios no pueda quitar de en medio de ti. No hay un demonio tan grande que Dios no pueda sacar. Dice que despojó a los principados y a las potestades y que los exhibió públicamente triunfando sobre la cruz. Sobre una cruz que no tiene medida. Sobre una cruz que es infinita. Sobre un amor que es inagotable y se alcanza a través del arrepentimiento. Es inimaginable y puedes alcanzarlo. Y Dios nos alcanzó a nosotros a través de la cruz. Podríamos hacer esa lista de cosas tan malas que hemos hecho, avergonzarnos de eso, clamar al Señor y decirle: Señor, ven a mí. Quiero tu cobertura, quiero tu restauración, te necesito. Fíate de Jehová. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo. Búscale. Volvamos en sí. Volvamos al camino. El Señor puede enderezar nuestro camino. El Señor nos está entregando un pacto sin medida. Un pacto que no tiene fin. Hasta el fin de los tiempos. Te escogió desde el principio, desde antes de la creación del mundo. Y te está entregando un pacto sin fin. Pacto al que puedes acogerte a través del arrepentimiento. Pacto al que puedes acogerte a través de reconocer tu pecado
a través de reconocer que le necesitas, a través del reconocimiento del arrepentimiento. Reconocer al Señor en todos nuestros caminos va más allá de una simple decisión de decir, sí, yo creo en Dios. Porque la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Necesitamos reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Permitir que Él señoree nuestra vida. Permitir que Él realmente se haga cargo de nosotros. Muchas veces leemos el Salmo 23 con emoción, viendo cada promesa de Dios. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Permitirás que eso pase? O tal vez te acuestes en el pasto pensando que hay por ahí algo que te puede picar, preocupado. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Realmente permitirás que eso pase? ¿O estarás en el agua preocupado de ahogarte? Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Me guiará. ¿De verdad te quieres dejar guiar? Cuando tomamos la decisión de ir a la cruz de Cristo, a esa cruz sin medida, tenemos que ser conscientes de que Él es quien nos guiará, que Él tomará las riendas de ahí en adelante, que no mandamos más, que ahora Él es quien manda, que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, Él tiene el control y Él tiene las riendas de nuestra vida. Muchas veces cuando somos ya conductores y vamos en el asiento del copiloto, nos es difícil dejarnos llevar. Queremos decirle, hey, toma por aquí, toma por allí. Muchos de los que ya manejamos, incluso frenamos cuando el conductor no frena, porque nos da miedo. Y ahí en el asiento del copiloto tratamos de frenar y de acelerar. ¿Realmente queremos dejarnos guiar, dejarnos llevar, soltarnos y abandonarnos en las manos de Dios, como ese niño que se abandona en las manos de su mamá, de su papá, y no pregunta muy bien, no sabe muy bien para dónde va, pero sabe que está seguro? Señor, yo no sé muy bien cómo lo harás, pero sé que estoy seguro en tus manos. Sé que contigo estoy seguro. Sé que tu amor no tiene medida, de manera que estoy seguro contigo. Ciertamente, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días, siempre y cuando estemos de la mano del Señor, siempre y cuando estemos dejándonos guiar por Él, permitiéndole obrar en nuestra vida. No hay otra forma. Tienes que soltar las riendas de tu vida y entregárselas a Cristo. Recuerdo cuando era un borracho y decía, yo lo controlo. No es cierto, no tienes el control. Alguien más tiene el control. Tú decides. Te controla el alcohol, te controla la depresión, te controla el enemigo o te controla un Dios bueno que te ama sin medida. El hijo pródigo pensó que tenía el control una vez se fuera de su casa. No era así. No tenía el control. Nunca lo tuvo. Perdió el control. Tuvo que comer comida de los cerdos hasta que volvió en sí. Yo quiero que allí donde estemos nos pongamos en disposición de oración para cerrar esta reflexión. Con una oración, darle gracias a Dios por este momento y decirle, Señor, yo quiero que tu amor sin medida comience a gobernar mi vida. Yo quiero que tu amor sin medida comience a llevarme de la mano a través de tantas bendiciones o a través de tantas dificultades que tengo. No siempre se conoce a Cristo a través de la dificultad. Muchos le han conocido a través de la gran bendición, de tenerlo todo y no saber cómo agradecerle a Dios por ser tan bueno. Y entonces se han encontrado con Cristo. Pero muchos otros hemos hecho lo que el hijo pródigo y hemos necesitado una lección fuerte para encontrarle. Pero sea cual sea tu situación, quiero que ore conmigo y quiero que le demos gracias a Dios por su amor sin medida, por su sacrificio en la cruz, que nos concienticemos de que no importa cuál sea nuestra situación, Él está ahí, está listo para ayudarnos, está listo para abrazarnos, está listo para restaurar nuestra vida. Y hoy te repito esas palabras que el Señor me dijo hace más de 5 años. Hay una nueva oportunidad para ti. Solo ven a Cristo. Hay una nueva oportunidad para ti. Hay una nueva vida esperándote. Solo abre tu corazón y dispongámonos a esta oración. Amado Señor, yo te doy gracias por tu amor, por amarme de tal manera
que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por mí. Gracias, Señor, porque tal vez yo no sé en qué hueco tan profundo me encuentro, pero tú sí, tú me conoces. Yo quiero, Señor, que hoy tomes el control de mi vida, me ayudes a salir del foso de la desesperación, le des un nuevo sentido a mi vida. Yo no sé tal vez cómo lo harás, Señor, pero como ese niño que toma la mano de su padre, yo quiero creerte. Con todo mi corazón quiero entregarte mi vida y mis caminos, mis necesidades, mi familia, mis hijos, mis finanzas, todo lo que soy, todo lo que tengo. Porque estoy convencido, Señor, que tú puedes sanarme, quieres sanarme. Estoy convencido, Señor, de tu amor sin medida. Hoy yo te acepto, Jesús, como mi único y mi suficiente Salvador. Y te entrego mi vida y mi corazón para ser restaurado. Te doy gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Te doy gracias porque sé que no lo merezco. Toma mi mano y llévame, Señor, a cumplir el propósito que has designado para mí desde antes de la creación del mundo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Un minuto para edificarnos. Sanidad con propósito. Sanidad con propósito. Todos nos hemos encontrado en ese momento en que no sabemos por dónde comenzar, en que estamos clamando al Señor por esa cobertura, con esa necesidad en nuestro corazón, y no sabemos cómo empezar. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo recuerdo aquel día que conocí al Señor. Estaba subido en un puente, listo para quitarme la vida, cuando su gracia me alcanzó, cuando su amor me llamó. Y me llamó a través de uno de los sucesos tal vez más extraños que me hayan ocurrido. Porque alguien que conocía yo, que no estaba dentro de mis planes ver ese día, me llamó para invitarme a la iglesia. Alguien que yo no me esperaba que fuera a una iglesia, me llamó a decirme: hey, vamos a una iglesia. Me bajó de un puente para hacerme ir a una iglesia. Me bajó de un puente en el que mis ilusiones, en el que mis metas, en el que mis proyectos ya no tenían sentido. En el que estaba tirando todo por la borda. Y me llevó a una iglesia donde se predicaba sana doctrina. Un poco confundido, yo acepté su invitación. Recuerdo que me bajé de ese puente y subí al taxi en el que él venía, porque como plan perfecto de Dios, en una ciudad grande como Bogotá, él estaba a escasas cuadras del puente en el que yo me encontraba. Me llevó a este lugar y allí en este lugar tuve una experiencia extraordinaria con Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es: ¿qué vas a hacer con este mensaje que estás escuchando hoy de la cruz? Yo tomé mi mensaje, yo tomé mi decisión. Yo tomé tal vez esa última oportunidad que me quedaba para aprender algo nuevo. Es importante que preparemos nuestro corazón al aprendizaje, que entendamos que seguir a Cristo implica cambio de pensamiento, metatoneo, arrepentimiento. Arrepentimiento es quitar un pensamiento malo, poner un pensamiento bueno, y eso solo se consigue en la sabiduría que proviene de Dios, en el temor de Dios. Esa sensatez se consigue en la palabra del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría. No tienes sensatez cuando desprecias un lugar como la casa de Dios, cuando desprecias una palabra como esta
que estás oyendo, el testimonio de un hombre transformado por Dios, para la honra y gloria de su nombre, para el servicio de su evangelio. Para que nosotros podamos experimentar la cobertura de la cruz, tenemos que empezar por aprender que vienen pruebas diferentes, que vienen pruebas difíciles, que la transformación no va a ser milagrosa ni de un momento a otro, que la transformación requiere de tiempo, compromiso, trabajo, soportar. Santiago 1 dice: bienaventurados, o sea, completamente felices los que se encuentren en diversas pruebas, cuando se encuentren en diversas pruebas. Porque la prueba de la fe produce paciencia. La palabra paciencia no significa otra cosa que capacidad de aguante. Cuando nosotros empezamos este camino con el Señor, empezamos a entender que vienen pruebas, que vienen circunstancias difíciles, que vienen enemigos, que vienen dificultades, mas que el Señor está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es el momento de empezar a tomar la decisión de un nuevo aprendizaje. Proverbios 19:21 dice: muchos son los pensamientos que hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá para siempre. En otra traducción dice: mas el propósito de Jehová. Cuando nosotros nos encaminamos hacia el propósito de Dios, hacia el propósito que Dios tiene para nuestra vida, debemos ser conscientes que implica cambio de pensamiento. Debemos ser conscientes que los pensamientos que hay en nuestro corazón podrán ser demasiados, pero es el propósito de Jehová el que permanece para siempre. Es el propósito del Señor el que debe cumplirse en nuestra vida. Y nosotros generalmente vamos en contra del propósito de Dios. De manera que tenemos que desaprender lo malo y aprender lo nuevo. Aprender lo bueno, aprender lo que el Señor quiere traernos, aprender lo que Dios quiere enseñarnos. El consejo de Dios, el consejo del Señor, ese permanece para siempre. Ese consejo, esa palabra que atesoramos en nuestro corazón, nos da dirección, nos pone en el camino correcto. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Quieres entender el camino correcto? Acepta el consejo del Señor. Toma para bien el consejo que el Señor te da. Tienes que aferrarte a su palabra. Es su palabra la que transforma. No podemos seguir creyendo que nuestra vida va a cambiar si nosotros seguimos haciendo las mismas cosas. No podemos intentar hacer nada por nosotros mismos, porque Jesucristo dijo: apartados de mí, nada podéis hacer. Nada. Debemos ser dóciles a la palabra de Dios. Debemos ser dóciles a eso que Dios quiere para nuestra vida, a eso que el Señor nos está llamando a hacer. Es a través del consejo del Señor que encontramos la sanidad, que encontramos la cobertura de la cruz, que encontramos la restauración. Es a través del arrepentimiento que encontramos la restauración. David dice en el Salmo 53: un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias. No quieres sacrificios, yo los daría. Tú quieres un corazón quebrantado y humillado. Tú quieres un corazón arrepentido. No necesita el Señor nuestros sacrificios. No necesita más que un corazón arrepentido, humillado. Un corazón quebrantado. Un corazón que reconoce su condición, que se pone en sus manos, que le dice: Señor, transforma mi vida. He intentado todo. He ido por todos lados. He buscado al brujo. He tratado de buscar ayuda. Mi vida no tiene sentido. Solo tú puedes darle sentido. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por ahí comienza todo, cuando empiezas a entender que tienes una oportunidad en la bendita palabra del Señor que transforma. Que a la cruz llegamos a través de la palabra. Juan dice: y esa luz verdadera venía al mundo. En el mundo estaba, pero no. El mundo no le quiso recibir, no le recibió. ¿Qué estás haciendo con la palabra de Dios que está dando vueltas en tu vida? Si estás escuchando este mensaje, no es coincidencia. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué decisión tomamos? Porque los necios, los insensatos, ellos desprecian eso.
Para ellos esto es locura. Para ellos esto no tiene sentido. A mí me salvó la vida. A mí me guardó la vida. A mí me quitó de un puente. Me quitó del alcohol. Me quitó de la pornografía. Me quitó de mis desórdenes sexuales. Sanó mi sexualidad. Sanó mi vida. Sanó mi corazón. Sanó mis pensamientos. Pero debemos tomar una decisión radical de seguir a Cristo de todo corazón, de seguir el consejo del Señor, que es el que permanece para siempre. Proverbios 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies el consejo de tu madre. La dirección, todos aquí nacimos con dirección al infierno. Nadie nació con dirección al cielo. Esas palabras, cuando las escuché de un pastor en Colombia, me parecieron duras, me parecieron fuertes para mí, pero son una realidad. La gente anda pensando que todos vamos con dirección al cielo, cuando todos nacimos con dirección al infierno, con inclinación al pecado, con inclinación a lo malo, con inclinación a la desobediencia. Pero hay una solución cuando atendemos el consejo de papá, cuando escuchamos el consejo que viene en la palabra de Dios. Ahora es cuando venimos a comprender cuán importante viene a ser aceptar la instrucción que viene de Dios, porque queremos sus bendiciones, queremos su cobertura, queremos su restauración, pero no queremos hacer caso, no queremos hacer nada y creemos que esto pasa milagrosamente, pero esto requiere de compromiso. El Salmo 51:5 dice: he aquí, en la maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Y venimos con una formación, con unas costumbres religiosas, con una idiosincrasia y con una dirección contraria a la dirección del plan perfecto de Dios. Nacimos y crecimos en el pecado. Nacimos y crecimos pensando que el que tuviera más mujeres era más hombre, que el que tomara más cerveza era más hombre, que el que hiciera la picardía más grande era el más inteligente. Y le llamamos malicia indígena. Y a eso le llamamos que es un muchacho vivo, vivaracho. No es verdad. El que quiera ser el primero de vosotros, que se humille, que sea el último, que le sirva a todos. Sabemos que hoy en día los gobernantes se apoderan de las naciones. Con ustedes no será así. El que quiera ser importante, que se haga siervo. Nuestra dirección va siempre enfocada al poder, enfocada a las cosas grandes, a las cosas, a quien tiene más dinero, a quien tiene más posición, a quien ostenta la mejor cadena, a quien ostenta el mejor reloj, la mejor ropa. No, eso es una costumbre equivocada del hombre. Fuimos formados así, pero el Señor quiere algo diferente para nosotros. El Señor quiere algo real. Alguna vez alguien se acercó a mi esposa y le dijo: pero tú sabes todo lo que Él ha hecho, tú conoces todo lo que Él hizo, porque Él era terrible y tú sabes todo. Y ella le dijo: yo sé lo que tengo que saber. De aquí en adelante sé lo que Dios va a hacer en Él. Confío en Dios, en ese Dios grande y poderoso que transforma, porque venimos en una formación, de una ideología de que el que es no deja de ser. Pero el Señor dice todo lo contrario: clama a mí y yo te responderé, y mi cobertura no tiene medida y yo te la entregaré. Te entregaré cosas ocultas, transformaré tu vida, te sacaré del hueco, del calabozo, del hoyo profundo en el que estás y te pondré en lugares de autoridad. Porque si bien en pecado crecimos, no tiene que ser así, no tiene que terminar así. El pecado nos apartó de nuestro Padre, nos puso en la dirección opuesta del propósito, nos puso en otro lugar, nos encadenó, nos vendó los ojos, nos hizo creer cosas que no son ciertas. A tal punto que hay personas que dicen: no hagas a los demás, y voy a dejar este espacio en blanco, yo sé que lo repiten después de mí: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Oiga, la Biblia dice lo contrario. Fuimos formados en la maldad, fuimos formados con ideas contrarias a lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice lo contrario. No se trata de no hacer a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Se trata de que todo lo que quieras que los demás hagan contigo, hazlo tú primero con ellos.
No se trata de no hacer, se trata de hacer. Pero crecimos con esos pensamientos al revés. Entonces, si peleamos con el amigo, le decimos: ni me hables que yo no te hablo. En vez de restaurarlo, en vez de abrazarlo, en vez de perdonarlo. Entonces, si peleamos con la esposa, nos separamos y ya, así, no más, sin importar nada. Entonces, si peleamos con el jefe, pues nos vamos de la compañía y ya, no importa nada. Y sí, tal vez eso podemos hacer en el mundo. Tal vez eso hacemos cuando no conocemos la verdad. Pero cuando llegamos a conocer la verdad, cuando vamos al arrepentimiento, eso tiene que cambiar. Yo le doy gracias a Dios, porque sí, antes de conocer a Cristo, 3 personas estuvieron en mi vida. Cometí muchos errores. Fallé una y otra vez, al punto en el que dije: mi vida ya no tiene sentido. Y digo esto porque quiero dejar claro que el compromiso de la cruz es un compromiso serio, que no puedes andar jugando con un compromiso así de serio. Que si el Señor te regaló una nueva oportunidad, conociste del Evangelio, tal vez lograste restaurar tu sexualidad, lograste restaurar tu mente, te dio una esposa amorosa, te dio una nueva oportunidad, tal vez después de haberte separado una y otra vez, tienes que tomártelo en serio. No puedes continuar así. No podemos continuar haciendo lo mismo que hacíamos en el mundo. Con Cristo en nuestro corazón, el cambio tiene que ser notorio. El Señor me dio una nueva oportunidad, una esposa a la que ni cambio ni cambiaría por nadie. Así me haya equivocado una y otra vez antes, pero su misericordia me alcanzó. Romanos 9:6 dice: así que no depende del que quiere ni del que corra, sino del que Dios tiene misericordia. Y cuando su misericordia nos alcanza, tenemos la bendición y la fortuna de encontrar un tesoro, de encontrar dirección, y nuestra vida tiene que cambiar a la dirección del pacto con Dios, a la dirección del propósito de Dios, a la dirección de lo que Dios creó para nosotros y para nuestra vida. No continuar en la misma tónica de antes. De manera que ahora ya no podemos estar en la tónica: no me hagas que no te hago, no me hables que no te hablo, no me digas que no te digo, ódiame por piedad, yo te lo pido. No. Eso tiene que cambiar. Eso va cambiando a medida que te vas procesando. El Señor va quitando cada uno de esos paradigmas del mundo, de tu mente, y lo va transformando a perdón, amor, reconciliación, sanidad. Es un proceso, no es inmediato, pero quien comenzó la buena obra la terminará. ¿Qué estamos haciendo con el comienzo, con el principio de la sabiduría? ¿Qué estamos haciendo con los mensajes que el Señor nos está enviando a nuestra vida para ser transformados, para ser de bendición, para ser de restauración? Los estamos poniendo en nuestro corazón y haciendo realmente un cambio a las costumbres que traemos de nuestra mente, de nuestra vida, o seguimos haciendo lo mismo y lo único que cambiamos fue de un culto religioso a otro culto religioso. Tenemos que tomar acción hacia la cruz, acción hacia la cobertura. Un escritor progresista decía: devolverte cuando vas en la dirección equivocada es progreso. Si sabemos que estamos en la dirección equivocada del propósito de Dios y nos volvemos al camino, es progreso. Si sabemos que estamos en un lugar equivocado y buscamos la presencia de Dios en nuestras vidas, va a venir progreso. Tenemos que cambiar de dirección. Metatoneo significa, arrepentimiento significa metatoneo, cambio de pensamiento. Cambio de dirección significa arrepentimiento, cambio de dirección. Ese es otro significado. Una concordancia del griego para la palabra arrepentimiento, que es cambio de mente. Y una de las cosas que me sorprendieron o que quiero compartirles en este audio es la raíz de la palabra metatoneo, de donde sacamos arrepentimiento. La raíz verbal de esta palabra es chup y significa exactamente eso que acabo de decir: volver. Ahora bien, la primera vez que aparece en la Biblia es en Génesis. Génesis 3:17 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Hasta que vuelvas, hasta que
hasta que te arrepientas. Algo que me impresiona recordar de algunas de las ceremonias de función, de sepelios, es que se menciona un versículo de la Biblia. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Dice, hasta que vuelvas. Volveos a mí, dice el Señor. Y volveos a mí es mientras estemos vivos, arrepentidos, porque el reino de Dios está cerca. El fundamento del arrepentimiento es volver al sitio donde usted vino. Adán vino del polvo, de ayer a donde él provenía, Techuap, regresar. Nosotros venimos del nuevo pacto. Nosotros fuimos restaurados por la sangre de Cristo. Nosotros podemos volver a la cruz del Calvario. El verdadero arrepentimiento incluye volver al propósito que Dios tenía para ti. Hasta que vuelvas, hasta que te arrepientas, hasta que vuelvas a mirar hacia la cruz. Él pagó todo por ti. Adán no tenía a Cristo, tú sí. No necesitas esperar al momento de la muerte. La Biblia dice, es mejor un perro vivo que un león muerto, porque el que está vivo sabe que existe, pero los muertos nada saben, ni tienen más parte bajo el sol, sobre la tierra. No necesitamos estar muertos para volver. Necesitamos estar vivos para volver. Como el hijo pródigo volvió en sí, volvió a la casa de su padre. Nosotros podemos volver a la cruz. Cristo vino para darnos esa segunda oportunidad de volver antes de que sea demasiado tarde. Arrepentidos porque el reino de Dios está cerca. En la Biblia hay cosas perdidas. Una oveja perdida, una moneda perdida, un hijo perdido. La oveja perdida, el maestro fue por la oveja, el pastor fue por la oveja. Y hoy el Señor está yendo a millones de hogares y diciéndoles a través de este audio, arrepentidos porque el reino de Dios está cerca. Y hoy el Señor está golpeando en tu casa, en tu corazón, en tus audífonos. Y está diciendo arrepentirte porque el reino de Dios está cerca. El pastor fue por su oveja perdida. La mujer buscó su moneda. La moneda no sabe que está perdida. La oveja sí, y brama. Clama a mí y yo te responderé. La oveja clama, la oveja brama. Si eres oveja, clama a Dios y Él te responderá. Si eres moneda, esta es la oportunidad de que escuches, estás perdido. Estás perdida. Esta es la oportunidad para llegar a un hogar de alguien que cree que está bien, pero está perdido. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Si tú no sabes que estás perdido, si estás como la moneda, tienes la capacidad de escuchar este mensaje, de volver en sí, de reflexionar y decir, hey, ¿no será que estoy perdido? Y en Sanidad con Propósito buscaremos la manera de llegar a esas ovejas perdidas, a esas monedas perdidas. Ahora, si eres un hijo perdido, el hijo vuelve a casa. El hijo va donde su padre. Corre, vuelve en sí, reflexiona. Dice, en la casa de mi padre hay mucho bienestar. Si eres bautizado, si eres un hijo de Dios, si ya pasaste tu etapa de oveja, de moneda y eres un hijo de Dios, pero de repente te extraviaste, te fuiste, te gastaste todo tu dinero y estás en necesidad, vuelve. Papá estará con los brazos abiertos. La cruz de Cristo no tiene medidas. Te alcanzará, te alcanzó una vez y te alcanzará las veces que sea necesario para salvarte, porque el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino al contrario, que todos lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos. Tenemos tantas oportunidades de volver en sí, de hacer un plan, de levantarnos, de restituir el daño, de entrar a la casa del Padre, de quedarnos allí, permanecer allí. Señor, en tu presencia queremos permanecer, habitar en tus atrios, permanecer allí. Es triste saber que muchos atraviesan todo este proceso de transformación y de bendición y no permanecen en la casa del Padre. Se van de nuevo, una y otra vez. Y es que permanecer en la casa del Padre implica permanecer bajo las normas del Padre. No puedes vivir en la casa de tu Padre si no cumples las normas que hay en la casa.
implica que cumplamos su palabra, implica que nos esforcemos. Permanecer en la casa del Padre, permanecer bajo la cobertura de la cruz, permanecer bajo la bendición de Dios, implica que nosotros permanezcamos obedeciendo a Dios, agradando al Señor. Esa permanencia que el hijo pródigo aceptó en la casa de su padre tenía reglas. Esa permanencia que tuvimos el privilegio de vivir cuando éramos niños hasta cierta edad en la casa de nuestros padres tenía reglas. Esa permanencia de la que disfrutan hoy sus hijos en su casa tiene reglas. Esa permanencia en la casa del Señor tiene reglas y debemos sujetarnos a ellas. Dice la palabra del Señor que la palabra de Dios no debe ser gravosa, o sea, no debe incomodarnos, no debe causarnos disgusto, molestia, desgano, que debemos servir al Señor con amor, con dedicación, con buena voluntad. Que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor, con amor, con buena voluntad. Atender su consejo es primordial, es principal para recibir transformación en nuestra vida. El Señor está esperando una iglesia unida, una iglesia arrepentida, una iglesia cambiada de visión, de perspectiva, con fundamento en la palabra de Dios, con fundamento en el consejo del Señor, con fundamento en propósito del reino. Yo te invito para que asumas el reto de la cobertura de la cruz en este momento, porque el Señor puede transformar aún el área más difícil que creas que tienes en tu vida. El Señor da vida, el Señor resucita, el Señor restaura, restablece, libera. Pongamos este tiempo en manos de Dios. Hagamos esta oración en torno al Salmo 51, con un corazón arrepentido, con un corazón humillado. Digámosle al Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi pecado. Reconozcamos en este momento que somos pecadores. Delante del Señor reconozcamos nuestro pecado. Contra Dios solamente hemos pecado, hemos hecho lo malo. En maldad fuimos formados, con costumbres de hombres fuimos formados, pero el Señor puede transformarnos. Señor, queremos entregarte un corazón arrepentido. He aquí tú me amas, y tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría. Se regocijarán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. No me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y que un espíritu noble me sustente. Y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Señor, permite que en esta noche cada una de las personas que ha escuchado este audio, en esta mañana, en esta hora, cada una de las personas que han escuchado este audio puedan decirte: oh Dios, crea en nosotros un corazón sincero, porque queremos estar arrepentidos delante de ti, queremos una vida nueva en ti, Señor. Que en esta hora los pecadores se conviertan a ti, Dios. Que en esta hora, Señor, podamos acudir confiados al trono de la gracia y decirte: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme tu hijo. Trátame como uno de tus sirvientes. Señor, abre tus brazos. Recibe, Señor, alabanza y adoración, Señor, de nuestra parte, con un corazón arrepentido y humillado, Señor. Porque un corazón arrepentido, un corazón humillado, tú no lo desprecias. Queremos que nos alcances, Señor, con tu salvación, con la cobertura inagotable de la cruz, con tu amor inagotable, con tu amor incomparable. Límpianos, Señor, y regálanos una vida nueva, en el nombre poderoso de Jesús. Un minuto para edificarnos. Sanidad con propósito.